Comenzaremos con el estudio de los agentes etiológicos virales que están asociados a cuadros patológicos en el tracto respiratorio. Es decir, veremos a los virus respiratorios. Comenzaremos con una clase introductoria y luego iremos viendo los distintos agentes virales involucrados. Hablamos de síndromes respiratorios asociados a infecciones virales, ya que distintos agentes etiológicos pueden estar causando la misma patología, es decir, causando los mismos signos y síntomas. Con lo cual vamos a hablar del síndrome respiratorio como el resfrío estacional, bronquiolitis, otitis aguda y sinusitis, el CRUP, la laringotraqueobronquitis, neumonía adquirida, ya sean adultos, ancianos y niños, y la exacerbación de asma. Como podemos observar aquí en este cuadro, se encuentran clasificados los distintos virus respiratorios, ya sean las familias de virus RNA como de las familias de virus DNA, cada uno de ellos con los distintos géneros que los están componiendo y distintas características. Esto lo dejo para poder tener un mapa para tener en cuenta luego para las distintas clases, los distintos agentes etiológicos que vamos a ir viendo. Cada uno de estos síndromes entonces respiratorios van a estar asociados más frecuentemente a algún tipo de virus en particular. Los virus más frecuentes, es decir, los clásicos asociados, por ejemplo, con el resfrío estacional, son los rinovirus. En el caso de la bronquiolitis, asociamos más frecuentemente al virus sincitial respiratorio, al metaneumovirus humano, influenza y otros. En el caso de otitis aguda y sinusitis, 1/3 del total de la etiología viral está provocada por los parainfluenza, un 15% por el virus sincitial respiratorio, y pueden participar otros virus como rinovirus, adenovirus, enterovirus e influenza. En el caso del CRUP, la laringotraqueobronquitis, está producida principalmente por el parainfluenza tipo 1, pero también puede estar siendo provocado por el virus sincitial respiratorio, el metaneumovirus humano, influenza virus y otros. En el caso de la neumonía adquirida, más frecuentemente se lo asocia a influenza y rinovirus, también al virus sincitial respiratorio, parainfluenza, adenovirus y metaneumovirus humano. Y el virus sincitial respiratorio y rinovirus que pueden estar asociados a la exacerbación del asma. Si bien rinovirus fue por muchos años asociado únicamente con el resfrío estacional, luego se vio que también podía estar provocando la exacerbación de asma. Otros virus respiratorios menos frecuentemente asociados son coronavirus humanos tradicionales que afectan provocando infecciones respiratorias agudas altas. Sobre todo, también pueden estar asociados menos frecuentemente ciertos enterovirus, virus Coxsackie, y también pueden ser Epstein-Barr, sarampión y parotiditis, pero estos últimos más que nada están asociados porque su puerta de entrada es la vía respiratoria, y entonces pueden causar manifestaciones en las vías respiratorias, pero tienen en general otros sistemas en los cuales provocan su mayor patología. Y desde el año aproximadamente 2000, se habla de virus emergentes, y esto es porque se los ha podido determinar gracias a la incorporación de las técnicas de biología molecular, como son, por ejemplo, influenza aviaria o influenza H1N1, la pandémica del año 2009, nuevos coronavirus, como los descritos en 2004, el NSL63, provocando insuficiencia respiratoria aguda alta y baja en menos frecuencia. En el 2005, el HKU1, también produciendo infección respiratoria aguda alta y baja. En el año 2003, cuando apareció SARS, que provocaba una neumonía típica, una insuficiencia respiratoria aguda baja severa. Luego el MERS en 2009 y el que todos tenemos presente actualmente, el SARS-CoV-2, que se pudo determinar en diciembre de 2019 o a fines del 2019 y que todavía estamos padeciendo la pandemia.
también otros virus que han podido ser determinados con la incorporación de técnicas de biología molecular han sido otros paramixovirus, como el metaneumovirus, que provoca insuficiencia respiratoria aguda alta y baja, en el caso de la baja, del tipo de bronquiolitis y neumonía. Esto ha sido determinado en el año 2001 y genera esa bronquiolitis parecida o similar al virus sincitial respiratorio. Otros virus, también nuevos parvovirus humanos, han sido determinados de esta manera, bocavirus y otros poliomavirus respiratorios. Y también tenemos que tener presente que otros virus pueden generar patologías o síndromes respiratorios en pacientes inmunocomprometidos que no lo harían en pacientes inmunocompetentes. Y en este caso entonces tenemos que tener en cuenta el virus herpes simplex, citomegalovirus, varicela zoster y también Epstein-Barr provocando una neumonitis intersticial. En general, ¿qué características podemos nuclear con respecto a los virus respiratorios? Que tienen una puerta de entrada, que es la mucosa respiratoria alta, incluyendo las conjuntivas oculares para algunos virus, las que también constituyen el órgano blanco de la infección viral. Tienen la diseminación entonces en el organismo que va a ocurrir por continuidad en la mucosa, por las secreciones contaminadas o por difusión del virus por vecindad desde la célula infectada a la célula sana, contigua. El mecanismo de contagio es a través de las secreciones respiratorias que se eliminan en forma de partículas de mayor tamaño, esas secreciones de más de 5 micras, o también de los aerosoles generados de esas partículas más pequeñas, de menos de 5 micras, que quedan suspendidas entonces en el ambiente. Con respecto a las secreciones, también pueden quedar entonces adheridas sobre fomites, ya sea en las manos, en ropa, mueble, y de esa manera entonces llevar luego a tener contacto con las vías respiratorias o con las conjuntivas oculares, y de esa manera entonces ingresar en la persona, en el organismo. También tenemos que tener presente que algunos virus respiratorios tienen un componente zoonótico, es decir, que puede generarse la transmisión a través de una fuente animal. Eso lo vamos a ir viendo en los casos particulares. La puerta de entrada, entonces, el órgano blanco es el tracto respiratorio, tiene un periodo de incubación corto que puede ir de horas a pocos días. Esto va a depender entonces del tipo particular de virus respiratorio del que estemos hablando, y en general tienen alta contagiosidad. También tenemos que tener presente que la infección en general es una infección localizada, o principalmente es localizada, generan la infección en la puerta de entrada y en el tejido aledaño, generan este tipo de infección en las células, entonces en la mucosa epitelial del tracto respiratorio y en tejido linfoideo asociado. En general queda en esta zona y por eso estamos hablando de infección localizada. En algunos virus puede haber un pasaje a sangre, provocando una viremia y el traslado hacia otros órganos, pero que no son lugares donde generan principalmente la patología, sino que la patología la generan en el tracto respiratorio, y por eso se los sigue considerando como virus respiratorios. Priman, por lo tanto, los mecanismos de defensa locales, es decir, la inmunidad innata, teniendo en cuenta las barreras epiteliales y la respuesta inflamatoria. También se genera una inmunidad adquirida, ya sea local, del tipo IgA, y general, de tipo IgG, y también de inmunidad celular. Pero que esta inmunidad, entonces, en general es de corta duración y se pueden producir reinfecciones frecuentemente. Como les mencioné previamente, la propagación se genera por vecindad. En el individuo, entonces, se comprometen varios niveles del aparato respiratorio. En algunos casos, las infecciones quedan solo en la parte respiratoria alta, y en otros casos llega entonces a la parte respiratoria baja. Se puede dar en forma bilateral ese compromiso, y en la comunidad
hablamos de que afecta a varios miembros con contacto cercano en la familia, el colegio, el trabajo, etc. ¿Cuál es la relevancia entonces que tienen las infecciones respiratorias agudas? En general, antes de hablar de la pandemia del COVID-19, tenemos que tener en cuenta que es la causa más frecuente de enfermedad infecciosa. En niños genera entre 3 a 7 episodios por año y en adultos hasta unos 5 episodios por año y en general de insuficiencia respiratoria aguda alta. Generalmente son benignos estos procesos, pero pueden complicar una enfermedad subyacente, fundamentalmente del tipo cardiovascular y pulmonar. Aquí en Argentina la principal causa de consulta e internación en todas las edades son las infecciones respiratorias. Todo esto antes de la pandemia de COVID-19. Ahora tenemos que sumar el SARS-CoV-2 a toda esta situación. Aquí podemos observar en este gráfico de tortas la distinta etiología de la insuficiencia respiratoria aguda en Argentina, ya sea de origen viral, como vemos aquí, de origen bacteriano en menor medida, y de etiología mixta. Entonces podemos ver que la principal etiología de las insuficiencias respiratorias agudas en Argentina es de etiología viral. El impacto que tienen las infecciones respiratorias agudas altas es principalmente la causa de morbilidad en el ser humano. Es la principal causa de morbilidad en el ser humano. En cuanto a la insuficiencia respiratoria aguda baja, el impacto que tiene es que es una de las primeras causas de mortalidad en niños menores de 4 años en países en vías de desarrollo. Los individuos con mayor riesgo de infección respiratoria aguda baja grave de origen viral son niños pequeños, los ancianos y pacientes con enfermedades crónicas e inmunosuprimidos. Aquí podemos observar en este gráfico la etiología de las infecciones respiratorias agudas en niños. Principalmente vemos que el agente etiológico mayormente involucrado es el virus sincitial respiratorio. Hoy en día aquí también tenemos que tener presente al metaneumovirus humano. Luego podemos observar dentro de la etiología viral al adenovirus. Y en menor medida a influenza y parainfluenzas. O sea, ya sea influenza A, B y parainfluenza. ¿Y por qué es importante entonces estudiar a los virus respiratorios? Antes de pasar a esto, también aquí tenemos que tener en cuenta cómo ha impactado la situación actual de la pandemia. Y entonces ahora sí, ¿por qué es importante estudiar a los virus respiratorios? ¿Por qué? Porque nos va a permitir evitar el uso indiscriminado de antibióticos, lo cual contribuye a aumentar la resistencia bacteriana. También para disminuir el empleo de otros procedimientos diagnósticos, realizar el aislamiento de los pacientes, adoptar medidas de higiene para evitar la diseminación intrahospitalaria o intrafamiliar del virus, en infecciones por ciertos virus respiratorios y en casos seleccionados, administrar antivirales específicos, conocer la situación epidemiológica en una comunidad, y esto, por ejemplo, es muy importante en relación a las vacunas, y también para el descubrimiento de nuevos patógenos. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico de los virus respiratorios? Lo podemos hacer mediante métodos directos y métodos indirectos. Algunos de ellos van a ser más apropiados que otros. Dentro de los métodos directos podemos encontrar el patrón clásico o gold estándar, es decir, la detección del virus infeccioso, lo cual se realiza por aislamiento en cultivo celular, en el cual se observa la acción citopatogénica más la identificación de antígenos, ya sea por inmunofluorescencia o alguna otra técnica. Esto no se utiliza de rutina. Otro método directo son los métodos rápidos, es decir, la detección de antígenos, ya sea, por ejemplo, por inmunofluorescencia, metodologías de ELISA e inmunocromatografía. Y lo utilizado, métodos más nuevos, la detección de ácidos nucleicos, es decir, a través de técnicas de biología molecular,
como técnicas de amplificación de PCR, RT-PCR y otras más. Y por otra parte, contamos con los métodos indirectos, que no son los adecuados para el diagnóstico de virus respiratorios. En esto lo que se hace es la detección de los anticuerpos. Se puede realizar la determinación de la IgM específica o determinar la conversión serológica. Pero tengamos presente entonces que los métodos indirectos tienen un escaso valor para el diagnóstico individual, pero sí es útil para estudios epidemiológicos. O en algunos casos en particular se pueden llegar a utilizar, por ejemplo, para el síndrome inflamatorio post-COVID, cuando no sea, ya por el tiempo que ha transcurrido, no se puede determinar la presencia del virus, sí se puede determinar la presencia de los anticuerpos. Y eso tiene que ver en sí con la patología, justamente que se está tratando de identificar. Eso lo vamos a ver con más detalle en la clase correspondiente. Bien, entonces, ¿qué factores intervienen en el diagnóstico de virus respiratorios? ¿Qué muestra es la que necesitamos? Entonces, para tener una muestra óptima, tenemos que tener en cuenta distintas preguntas, como el dónde voy a obtener esa muestra, el cuándo, en qué momento es el mejor, y cómo voy a obtener esa muestra. Con el dónde va a depender de la edad del paciente y ahí el tipo de muestra también que se puede obtener. Con el cuándo, el momento de toma de muestra es muy importante, porque si lo tomamos muy tempranamente, podemos estar obteniendo resultados falsamente negativos porque no alcanza la sensibilidad luego del método que vamos a utilizar, o si tomamos una muestra con un tiempo muy tardío, el título del virus, es decir, la carga de ese virus en la muestra, puede también disminuir y no ser detectable con la técnica que voy a utilizar. Con respecto al dónde de la edad del paciente, aquí es muy importante si hablamos de niños o de adultos. En general los niños tienen mayor carga del virus, con lo cual podemos tomar muestras más tardíamente que en el caso de adultos. También el tipo de muestra va a depender si es un paciente ambulatorio o no, si está hospitalizado, si está intubado o no. Con respecto al momento de la toma de muestra, entonces lo que se recomienda es obtener las muestras tempranamente. Lo ideal es en los primeros 3 días de enfermedad, donde el título del virus en las excreciones luego va a ir disminuyendo. Por eso se recomienda en los primeros 3 días de enfermedad. Esto es para los virus respiratorios en general. En el caso de COVID-19, como el tiempo de incubación es más largo que para el resto de los virus respiratorios, entonces es distinta la indicación de cuándo es la toma de muestra óptima para la determinación de ese agente viral, del SARS-CoV-2. Pero recuerden, entonces, en general, para los virus respiratorios, se dice que el momento oportuno de la toma de muestra es en los primeros 3 días de la enfermedad, de la aparición de los síntomas. El cómo vamos a tomar esa muestra, es importante también tener presente cómo la vamos a transportar, cómo la vamos a almacenar, hasta todo lo referido al procesamiento y el método de diagnóstico entonces que vamos a utilizar. Para los distintos tipos de muestra que podemos utilizar, es decir, dentro del cuándo, lo óptimo era dentro de los 3 días de iniciado el cuadro. Y los distintos tipos de muestra que podemos obtener son el aspirado nasofaringio, el hisopado nasal y faringio combinado, hisopado nasal, hisopado nasofaringio, lavados nasales. Después, solo si la gravedad del caso lo requiere o lo justifica, podemos utilizar lavado bronquioalveolar, aspirado traqueal, líquido pleural o biopsias de pulmón. Pero los más utilizados son los primeros,
Y también va a depender entonces, como les mencioné recién, si estamos frente a un paciente ambulatorio o a un hospitalizado, y si está hospitalizado, si está intubado o no. Cuando hablamos en general de pacientes ambulatorios, lo que más se recomienda es el hisopado nasofaringio, porque es cuando tenemos dentro de las muestras menos cruentas un buen rendimiento. Y para los pacientes hospitalizados, lo ideal es el aspirado nasofaringio. Aquí podemos observar distintos materiales utilizados en el sector de arriba para realizar el aspirado nasofaringio. Aquí materiales utilizados para el hisopado nasofaringio, y en este cuadro inferior los tubos colectores para recepcionar las muestras. Para el aspirado nasofaringio podemos observar las sondas que se van a utilizar y los tubos colectores. No está mostrado aquí el material requerido para realizar el vacío. Aquí, con respecto al hisopado nasofaringio, podemos observar distintos tipos de hisopos. Hay algunos que son más gruesos que otros. Los que se utilizan para el hisopado nasofaringio son los más finitos y flexibles. Luego van a ver distintos materiales en el trabajo práctico correspondiente. Y aquí podemos observar distintas tomas de muestra para el análisis o el diagnóstico de virus respiratorios. En esta primera columna podemos observar las indicaciones para realizar un hisopado nasofaringio. Lo que recomiendan es que se incline levemente la cabeza para poder introducir el hisopo, que tiene que llegar a la zona posterior, aquí a la nasofaringe. En esta región hay tejido linfoideo asociado, donde si hay virus involucrado va a estar replicándose activamente. Una vez que se introduce entonces el hisopo en esta zona, hasta que haga el tope, no tiene que ser cruento, se deja unos segundos para que se embeban las secreciones y se gira levemente hasta ir sacándolo. Todo esto lo van a poder observar con más detalle en los videos de toma de muestra de hisopado nasofaringio que les dejo en el Moodle. Aquí pueden observar igual en los links, van a encontrar un video general del modo de toma de muestra de hisopado nasofaringio, pero ahí quiero que tengan en cuenta que como es didáctico, donde lo que se quiere mostrar es bien qué zona y cómo posicionar la cabeza del individuo para tomar una muestra adecuada y correcta, no se están mostrando todas las medidas y los elementos de protección personal. Y también que en ese video se habla de un tipo de hisopo en particular, que entonces en esta clase no se tiene intereses comerciales respecto de ese tipo de hisopo que se menciona. También van a poder encontrar otro video, este link, que especifica el Ministerio de Salud aquí de la Argentina, cómo tomar el hisopado nasofaringio en el caso de una muestra para COVID-19. Luego que se obtiene entonces esta muestra, ya sea el hisopado nasofaringio o el aspirado nasofaringio, esas muestras tienen que ser recolectadas en medio de transporte para virus. Dependiendo la técnica que se quiera realizar para el diagnóstico, es el medio de transporte que se va a utilizar, que puede ser para aislamiento del virus, o se puede utilizar cuando no se va a realizar cultivo, pues se puede utilizar solución fisiológica. Algo a tener en cuenta también es el transporte, que se tiene que realizar en frío a 4 grados centígrados, cuando es a menos de 72 horas, que se va a procesar la muestra. En el caso de estar hablando para aislamiento viral, este tiempo, si es mayor, ya se tiene que guardar a menos 70 o en nitrógeno líquido la muestra. Y teniendo en cuenta todas las particularidades que vimos recién, de qué muestra es la que se toma, en qué momento se toma, si es un niño, si es un adulto, luego vamos a poder hacer distintos métodos
para el diagnóstico del agente viral involucrado. Encontramos los métodos clásicos, es decir, el aislamiento viral, el cultivo, poniendo en evidencia luego al virus a través de la acción citopática y la infección, la identificación por inmunofluorescencia, que no es lo que se utiliza de rutina. Y los métodos rápidos, que pueden ser la detección de antígenos, por ejemplo por inmunocromatografía o por inmunofluorescencia indirecta, o también la detección del genoma del virus a través de las técnicas de biología molecular. Todo esto vamos a ir viendo en cada caso en particular las distintas técnicas que se pueden utilizar.